Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de vistas de una pieza. A partir de las vistas de una pieza vamos a tener que pasar dicha pieza a isométrico, sin tener en cuenta ningún tipo de coeficiente de reducción. Este ejercicio forma parte del examen de BAU o selectividad de la Comunidad de Castilla y León en la convocatoria de 2021, junio. Pues bien, como veis, me dan la planta de la pieza, así como sus dos alzados, el alzado y el perfil. En primer lugar, lo que os aconsejo es que siempre realicemos un esquema a mano para visualizar tridimensionalmente y espacialmente dicha pieza. Una vez comprendida, ya a partir de ese esquema la dibujaremos correctamente en los ejes isométricos. Aquí veis cómo hemos situado correctamente cada uno de los alzados, este alzado de aquí, en esta parte, este otro alzado en esta otra parte y la planta correctamente orientada. Para ello, los ejes, como veis, Z, X e Y, os van a ser de gran ayuda para que no haya ningún error al colocar estas vistas diédricas correctamente en los ejes isométricos. Como podéis comprobar, a partir de ahora, en los ejes isométricos, los ángulos de 90 grados, algunos se convierten, como veis, en 120 y otros en 60. Una vez que tenemos esas vistas diédricas, ahora poco a poco vamos a ir ubicando caras de la pieza. Y vamos a comenzar, os recomiendo, aunque cada uno puede seguir el camino que desee, pero os recomiendo que empecemos por las caras más grandes e incluso con una forma más singular. Vamos a comenzar con esta cara grande que veis en planta. Aquí ya la hemos situado en la vista isométrica, en su posición, pero una vez que decidimos que vamos a representar esa cara, vamos a pensar dónde está ubicada, pues tenemos que ir lanzando hipótesis. Por ejemplo, si no estuviera en la parte superior y fuera horizontal, debería aparecer pues, una línea que fuera de izquierda a derecha en este alzado, a la altura en la que estuviese situada. Eso en el caso de que fuera horizontal. Como veis, no aparece ninguna línea a ninguna altura, únicamente aparece una línea de izquierda a derecha en la parte superior. Eso nos hace pensar que esa cara va a estar situada en la parte superior. Si fuera inclinada, tendría que aparecer una forma similar a esta, igual un poco deformada según el ángulo de inclinación, aparecería, por ejemplo, en esta vista. Si estuviera inclinada hacia adelante, si estuviera inclinada hacia uno de los lados, pues aparecería una línea que fuera de izquierda a derecha, pero con cierta inclinación. Como ninguna de esas cosas aparece, la hipótesis más probable es que sea horizontal y que esté situada, como veis aquí, en la parte superior. Una vez que tenemos correctamente ubicada una cara tan importante como esa, va a ser muy sencillo terminar la pieza. Vamos a continuar con esta otra cara, que es una cara también de las que más tamaño tienen. Entonces, la hipótesis primera es que sea vertical. Podría ser vertical o podría estar inclinada. No hay ninguna línea inclinada de arriba a abajo que aparezca en este alzado que me haga pensar que esta cara es inclinada. En cambio, sí que tenemos una línea de arriba a abajo al final de la pieza. Entonces, eso concuerda bastante bien con la cara que ya habíamos ubicado, así que nos hace pensar que esta cara va a estar tal y como veis en la vista isométrica, ¿vale? Nosotros vamos lanzando hipótesis dónde podría estar esta cara y según las otras dos vistas nos confirmarán o nos descartarán dichas hipótesis. Como veis, una vez que tenemos estas dos caras, la pieza está muy cerca de estar ubicada. Vamos con la siguiente cara. La siguiente cara es esta forma rectangular que veis en el alzado, que solo concuerda con esta línea vertical en el perfil y también concuerda con esta línea horizontal en la planta. Esto nos hace pensar que este rectángulo no está inclinado, sino que es vertical. Como ya además teníamos dos aristas de este rectángulo, no podía ser otra cosa que una forma plana vertical. Así que ya la podemos ubicar, tal y como veis, en la vista
isométrica. Ahora sí que prácticamente tenemos la pieza espacialmente resuelta. Continuamos con estas dos caras que sí que son inclinadas y esto se puede ver, por ejemplo, esta cara verde de aquí, como veis, concuerda, tiene una forma similar, no igual, a esta cara que aparece en planta. Eso me hace pensar que va a ser una forma inclinada. Como veis, también este rectángulo que habíamos ubicado anteriormente se conecta con este vértice de aquí, esto coincide también con esta otra rampa de aquí y con esta de aquí. O sea que este vértice de aquí del rectángulo lo vamos a unir con el extremo de la pieza en el eje Y, tal y como veis. Y de esa manera ya se me generan estos dos trapecios. Ya para terminar únicamente, faltaría terminar de entender espacialmente este hueco cilíndrico que veis que aparece en la pieza. Era muy fácil de intuir que iba a ser un hueco cilíndrico, ya que aquí tenemos esa semicircunferencia y esa semicircunferencia concuerda con estas líneas discontinuas que veis en el alzado, que a su vez concuerdan con esta otra línea discontinua que vemos en el perfil. Así que todo nos hace pensar que esa forma sería un semicilindro, una perforación con una forma de medio cilindro, tal y como podéis observar. Bueno, pues ahí tendríamos ya una vez comprendida y dibujada la pieza. Os recomiendo que este primer dibujo sea un esbozo a mano alzada. No es necesario que os demoréis mucho, pero sí que es muy importante que dibujéis más o menos las proporciones para que os encaje la pieza bien. Esto realmente es la parte difícil del ejercicio, porque una vez que ya tenemos la pieza comprendida, va a ser muy fácil dibujarla. Nos la vamos a colocar, como veis, en la parte inferior izquierda, ese esquema, y a partir de ese esquema vamos a empezar a construir nuestra pieza. Bien, comenzamos tomando las medidas exteriores de la pieza. Vamos a comprobar. Como veis, tomamos la medida en el eje X, que como podéis ver coincide también con la medida en el eje Z y como podéis observar coincide también con la medida en el eje Y. Esto significa que la pieza se inscribe en un cubo perfecto. Así que vamos a transportar esa medida que hemos tomado a los tres ejes. Como veis, al eje Z, marcamos ahí, al eje X y al eje Y. Vamos a dibujar un cubo que tenga una arista igual a la que acabamos de transportar. A partir de ahora vamos a dibujar paralelas a los ejes, paralela por ejemplo al eje Y, pasando por esa marca que hemos hecho en el eje Z. Todo esto con una línea muy fina, ya que todavía no son aristas definitivas de nuestra pieza. Como veis también dibujamos una paralela al eje Y pasando por esa medida que hemos tomado en el eje X. Continuamos haciendo paralelas al eje X desde la medida del eje Z. Y desde la medida en el eje Y. Se va formando esa silueta hexagonal del cubo que estamos dibujando, paralela al eje Z, desde X y desde Y. Y también desde el origen hacia abajo hasta unirnos con ese vértice inferior. Y ya para terminar, la cara superior del cubo paralela al eje Y, de hecho la prolongación del eje Y desde el origen hacia la derecha, dibujamos esa arista que veis, y lo mismo con el eje X, la prolongación hacia la izquierda. De esta manera tenemos el cubo dibujado. Una vez que tenemos ese cubo, vamos a ir tomando medidas. Vamos a tomar, como veis, una medida importante, que es la medida desde ese vértice al centro de la circunferencia, que a su vez coincide
con lo que mide esa pieza, esa arista en vertical. Como veis, transportamos esa medida a ambos lados de esa cara. Esos dos puntos son importantes. El superior va a ser el centro de la circunferencia y el inferior va a ser el fin de una arista. Desde esa arista, paralela al eje X, como veis, la continuamos hasta que corta al eje Z. Desde ese punto de ahí vamos a unir con el otro extremo. Desde ahí unimos con este extremo y quedaría, a falta de dibujar la forma circular, pero quedaría esa cara superior resuelta. Vamos con esa forma circular y para esa forma circular vamos a dibujar desde el punto donde hemos ubicado el centro una paralela al eje Y. A continuación vamos a transportar el radio de la circunferencia. Estamos utilizando un método para dibujar una circunferencia en isométrico. Se trata de un óvalo de 4 centros. Vamos a transportar ese radio, como veis, a los dos ejes a cada lado del centro. En principio, comenzamos el procedimiento como si fuésemos a dibujar la circunferencia completa. Como veis, solo necesitamos media, pero nos va a venir bien tenerla dibujada completa. En primer lugar, vamos a dibujar el cuadrado en el que se inscribe dicha circunferencia, que en isométrico se va a ver como un rombo. Paralela al eje Y. Este es el rombo equivalente al cuadrado en el que vamos a inscribir la circunferencia. Nosotros vamos a inscribir un óvalo. Ahí tendríamos el rombo dibujado. El siguiente paso va a ser dibujar la diagonal mayor de dicho rombo, tal y como veis. A continuación, desde el vértice superior, vamos a unir con el punto medio de ese lado izquierdo que veis. Ese punto de corte con la diagonal horizontal va a ser uno de los centros que vamos a utilizar para dibujar el óvalo. Hacemos centro en él y ajustamos, tal y como veis, en pantalla. Y vamos a dibujar el arco tal y como veis. De ahí hasta ahí. Ese cuarto de óvalo. A continuación, con centro en el extremo, en el vértice superior del rombo, vamos a dibujar el otro cuarto de óvalo que necesitamos. Realmente solo necesitamos esos dos arcos. El primero que hemos hecho pequeño y este segundo. Pero como veis, hemos necesitado la construcción total, ya que el vértice superior, por un lado, me da un centro y por otro lado me ayuda a calcular el otro centro. Como veis, ahí estarían los dos arcos. O sea que ya he conseguido dibujar una parte que puede ser un poquito complicada, que es la de dibujar una circunferencia en perspectiva isométrica. Podéis ver un enlace en la parte superior por si necesitáis alguna aclaración más. A continuación, desde el vértice que habíamos hallado anteriormente, en la cara superior, vamos a dibujar una vertical. Estamos construyendo ya esa segunda cara. Ahora con el compás vamos a hallar cuánto mide esa vertical. Tomamos la medida con el compás en el perfil y la vamos a transportar a la vertical que acabamos de dibujar. Desde ese punto que acabamos de hallar, estamos dibujando ese rectángulo pequeño. Vamos a terminar de completar ese rectángulo, dibujando una vertical. Y a continuación, una paralela al eje X que pase por el punto inferior que acabamos de hallar. De esa manera tenemos dibujado ese rectángulo. Desde la arista inferior izquierda hasta el punto S del eje Y, uniendo esos dos
dibujando estas dos aristas que veis, como veis, quedarían definidas las caras inclinadas, la cara y las dos caras verticales, la del rectángulo y la lateral. A continuación dibujamos esa arista, que es una arista que vemos de la perforación cilíndrica, y ahora sí que quedaría la pieza totalmente dibujada. Ahora ya con una línea más gruesa vamos a empezar a dibujar las paralelas al eje Z, las líneas ya definitivas. Empezamos, como veis, paralelas al eje Z. Ser precisos y utilizar escuadre cartabón para que el paralelismo no se pierda. Ya me queda la última. Ahora, a continuación, paralelas al eje Y, pues hacemos lo mismo. Vamos a dibujar las líneas definitivas ya con una línea más gruesa. No hay muchas, hay únicamente 3. Y ya por último, la inferior derecha. Seguimos con las paralelas al eje de las X. Es importante que las líneas de construcción intentéis apretar lo menos posible para que no sea necesario apretar demasiado para que la pieza esté definida. Vamos dibujando ese rectángulo. Muy bien. Y ya me quedan los arcos de nuestro óvalo isométrico y estas aristas inclinadas que forman estas caras, estos trapecios. Ahí los veis dibujados, ya con una línea más gruesa. Ahora sí que únicamente me falta dibujar esos arcos del cilindro. Comenzamos con el grande. Y terminamos con ese pequeño. Bien, ahora sí que tendríamos la pieza correctamente dibujada y definida en sistema isométrico. Espero que hayáis comprendido bien el ejercicio, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.